Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Buen día, bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy tenemos algunas noticias o artículos, igual infografías, que nos ayudan a revisar lo que ha estado pasando en el año pasado y un poco del inicio de este año. La Copa del Mundo en Qatar costó 220 billones de dólares, lo que se traduce más o menos a 2 billones 223 mil o algo por el estilo de salarios mínimos. Recuerden que el salario mínimo mexicano está aproximadamente en 170 pesos y pues bueno, a eso equivaldría. Como podemos ver en la imagen, Qatar se lleva por mucho el gasto que se ha realizado en cualquier Copa del Mundo. Estamos hablando de 220 billones. En esta Copa del Mundo, en Rusia fueron 11.6 billones, en Brasil 15 billones, en Sudáfrica 3.6 billones y curiosamente en la Copa 94 de Estados Unidos solo se gastaron, digamos, medio billón de dólares. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Por otro lado, en noticias de filosofía o recomendaciones para la filosofía, en la página redalic.org hay un pequeño mapa del estado del conocimiento de las revistas que tiene, digamos, eh, arbitradas en la página de Redalic y los conceptos que ahorita están en boga son bioética, o los conceptos más mencionados: bioética, ética, educación, fenomenología, conocimiento, cultura, libertad, política, derechos humanos, ciencia, lenguaje, religión, Heidegger, Kant, que siguen siendo autores muy nombrados: teología, violencia, Aristóteles, epistemología, hermenéutica, justicia, democracia y subjetividad. De estas revistas se les recomienda revisar Acto Bioética de la Universidad de Chile. De la Universidad Nacional Autónoma de México se recomienda la revista Dianoia, de la cual recomendamos el día de hoy el siguiente artículo de David Fajardo Chica sobre cómo se siente el dolor no depende de la lesión corporal, publicado justamente en el año 2021, pero se les recomienda porque vamos a leer un poquito de resumen por si les interesa. Nos dice que la experiencia del dolor suele caracterizarse por su temporalidad, localización, intensidad y por qué tan desagradable se experimenta y la manera particular en la que se siente, como caliente, un latigazo, profundo u hormigueante. Estas últimas son las cualidades sensoriales del dolor. Discuto aquí en la tesis representacionista según la cual la CSD, que son las cualidades sensoriales del dolor, se explican por un contenido mental que describe la naturaleza del daño corporal. Desarrollo dos argumentos en contra de la regularidad que tal tesis supone entre la CSD y la naturaleza de la lesión y presento evidencia a partir del cuestionario del dolor de McGill, un instrumento clínico para la comunicación del dolor. Concluyo que la lesión corporal y las cualidades sensoriales del dolor no convarían o convarían como supone esta forma de representacionismo. Entonces, bueno, ya tenemos un pequeño resumen, por si lo quieren revisar, es una buena, digamos, nota o investigación. El País, el semanario El País nos dice, nos recomienda un podcast de Ana Garriga, o Garriga más bien, y Carmen Urbita, que tienen el podcast Hijas de Felipe y cuentan dentro de varias historias del podcast la historia o la vida secreta de las monjas del barroco, que normalmente en estas historias se mezclan historias de lesbianismo, mesticismo y polvos mágicos, o así lo describen. Entonces les recomiendo bastante revisar ese podcast para quienes les gustan los podcasts o están interesados en audios bastante largos. Por otra parte, hay un ranking dada, digamos, el día de hoy por Business Insider de México, donde nos dicen que hay un ranking de 15 papeles mejor pagados
en la historia del cine. Entre ellos, pues como sabemos, Tom Cruise es el que se lleva más de 100 millones de dólares por interpretar a Pete en Maverick de Top Gun. Bueno, y en general, los actores mejores pagados, como ya muchos pueden saber como cultura popular, es Dwayne La Roca, o The Rock Johnson, en Red One, Daniel Craig, que hizo la última película, que también es muy recomendable, eh, que se llama Benoit Blanc, Glass Onion, de la secuela de Knives Out. Entonces se recomienda bastante esta película, es bastante bizarra. Y otra de las películas mejores o de los actores mejores pagados en el cine, como se sabe, es Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson como el Guasón, Johnny Depp en el caso de Jack Sparrow, Tom Hanks como Forrest Gump, Adam Sandler en varias películas de Netflix, Harrison Ford, Johnny Depp de nueva cuenta en el lugar número 7, Sandra Bullock en el lugar número 6 con Gravity, que se llevó aproximadamente 70 millones de dólares. Robert Downey Jr. con Iron Man, y bueno, con más de 75 millones de dólares. Tom Cruise en Misión Imposible nuevamente en el lugar número 4. Keanu Reeves en el lugar número 3 con la trilogía de The Matrix. Porque el salario combinado, lo que refleja el artículo, es 250 millones de dólares, pero tendríamos que revisar qué película es la mejor pagada en realidad. Will Smith como el agente G o J en Men in Black 3. Tom Cruise, como ya se había mencionado, en Top Maverick como Pete, ¿no? Ganando más de 100 millones de dólares. Bueno, en cuanto a la mejor literatura que se propone para el 2023, para aquellos que les guste leer, entre recomendaciones de cine y pintura, Sataka o shataka.com sacaron un artículo donde recomiendan algunos materiales o obras que fueron, digamos, liberadas. Dentro de estas obras o nuevas obras liberadas o que se recomiendan para leer o son de dominio público, em, o que podemos incluso leer en el podcast, son los relatos de Sherlock Holmes en la literatura, eh, el caso de Ana Frank, em, también en el caso de España nos comentan que a partir de 70 años se puede liberar ciertas obras y bueno, cada país tiene diferente forma de liberar las obras. También se liberaron los derechos de Peter Pan en Reino Unido, como les decía, el diario de Ana Frank, y bueno, algunas otras obras como eh, que se vuelven parte del proyecto Gutenberg, que para quienes no lo hayan consultado, el proyecto Gutenberg es una serie de libros los que ustedes pueden revisar, ciertos materiales que ya están liberados y que ustedes pueden mover sin ningún problema, sobre todo para aquellas escuelas, docentes que estén buscando obras libres o obras bastante baratas, económicas, pueden consultarlos en el proyecto Gutenberg o en la página de dominio público. Entonces son, digamos, buenas alternativas este tipo de materiales. En México también suceden este tipo de liberaciones. Y en cuestión de, de otro tipo de recomendaciones literarias o liberaciones, tenemos a Virginia Woolf con Alfaro, Willa Cather con La muerte llega para el arzobispo, Ernest Hemingway con Hombres y Mujeres, Hermann Hesse con Der Steppenwolf, Marcel Proust de Le Temps Retrouvé, no sé pronunciarlo esa parte, Miguel Hernández, que fue de la generación del 27 al 36 de la literatura española, también fueron liberadas todas sus obras. De Leonor Serrano, que fue inspectora de educación impulsora del método Montessori, entre otros. Entonces también se recomienda ver estas obras liberadas, ¿no? Por otro lado, también El País, en cuestión de cultura, nos tiene un artículo sobre la literatura rumana que se occidentaliza en busca de la supervivencia.
Esta nueva generación, nos dice, de escritores del país se desembaraza del pasado histórico y vira hacia temas más universales para captar un público más amplio y dentro, fuera de las fronteras. Y bueno, esto es una sensación, supongo, muy parte de la individualización y el consumismo. Otra de las lecturas que creo que sería buena tener en cuenta es a Byung-Hun Chan em, con toda esta parte de la autoexplotación, autocancelación, y pues no poder vivir, digamos, en cierta manera libres y pensar que universalizarse es la mejor forma de sobrevivir. Y bueno, acá nos mencionan algunas situaciones de este tipo, ¿no? Que es parte de la literatura rumana. Em, Finalmente, hay otras recomendaciones sobre 10 libros de literatura de Infobae.com para iniciar leyendo el 2023. Las recomendaciones son, creo que, bastante aceptables. Lo que quiero decir de Joan Didion es de Random House, es una editorial en realidad muy famosa entre los lectores más, digamos, especializados o que se van interesando más por el mundo de la literatura. Entonces, Random House, Penguin Libros, también es otra de las editoriales muy importantes. Se recomienda Hania Yanagihara con Al Paraíso, de la editorial Lumen, una muy buena editorial también. El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, me agrada que estén recomendando mujeres. Mohamed Mouharzar con la más recóndita memoria de los hombres, que recibió el premio Goncourt y es de la editorial Anagrama. Es una editorial que vale la pena también leer. Son muy buenas editoriales las que están recomendando. Eduardo Albinati con la Escuela Católica, editorial Lumen. Michel Houellebecq con Aniquilación, de la editorial Anagrama. Vanessa Londoño con El asedio animal, y es de la editorial Tusquets, es muy buena editorial también. Alfaguara sacó Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo, habría que revisar. Héctor Abad, Fatsilion Lince, que Salvo mi corazón, todo está bien. El libro se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Y la última recomendación es sobre Samantha Schweblin con 7 casas vacías. Entonces creo que son, y esta última obra recibió diversos premios. Entonces creo que son buenas recomendaciones. Igual les puedo poner las páginas de las páginas que les estoy mencionando para que puedan revisarlo mejor. Y bueno, con una noticia triste que no sabía, el 19 de diciembre de 2022 fallece Marcelo Cohen, que fue escritor, traductor y crítico de la literatura fantástica. Y digamos que a los últimos años, las últimas décadas, se ha externado y se ha preocupado. La última década, me parece, los últimos 5 años quizá, se ha preocupado bastante por darle lugar a los traductores dentro de los, digamos, de los reconocimientos intelectuales que pueden existir. Y este traductor, escritor y crítico, pues forma parte de esta ola, ¿no? Que a veces, digamos que pueden ser parte de los olvidados, como las películas cuando aparecen con créditos, etc. Y bueno, creo que nada más es como un breviario cultural de información. Y nada, gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.